Buenos días, profesor. En esta ocasión le presentaremos la segunda práctica de la materia Ingeniería Eléctrica. Nosotros somos el grupo 311B y mi nombre es Esperanza Margarita Pérez Díaz. El objetivo de esta práctica es comprobar las leyes de la conservación de la energía y de la carga y verificar las leyes de Kirchhoff. Mi nombre es Yulisa Anaí y los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son resistencias, el multímetro, la protoboard y nos decía fuentes de alimentación o pilas, pero en este caso nosotros utilizaremos fuentes de alimentación. Aquí, como se puede observar, se está midiendo el voltaje, ya que como la fuente era fija, necesitábamos saber cuánto voltaje era el que generaba. Y como se puede ver, el voltaje es de 5.2 volts. Como se puede observar, se está midiendo el voltaje de la fuente, ya que la fuente es fija, necesitamos saber cuánto voltaje está generando en nuestro circuito, que es de 11.77 volts. Y aquí se está midiendo el primer voltaje de la resistencia de 220 ohms y el voltaje que nos genera es de 0.66 volts. A continuación se medirá la segunda resistencia, que es de 1 kilo ohm, y nos está dando un resultado de 4.54 volts. A continuación se procederá a medir la tercera resistencia, que es de 4.7 kilo ohm, que nos da un voltaje de 7.06 volts. A continuación se está midiendo las corrientes. Ahorita vamos a medir la corriente I1, que involucra a la resistencia de 220 ohms y a la fuente de 5.2 volts, y nos da un resultado de 2.99 miliamperes. Como es corriente, se tiene que medir a circuito abierto. Ahora se medirá la I2. Se acaba de medir, que nos dio 1.5 miliamperes, pero por la dirección de la corriente se debe considerar negativo. A continuación se va a medir la I0. Se tiene que abrir el circuito para poder medir la corriente. Y el resultado que nos está dando es de 4.48. En esta práctica medimos intensidades de este circuito que se ve aquí. Manejamos tres resistencias cuyos valores son 220 ohm, 1 kilo ohm y 4.7 kilo ohm. Nuestros resultados teóricos para la intensidad, la corriente 1 es 3 miliamperes, para la corriente 2 es menos 1.5 miliamperes y la corriente I0 que pasa entre estas dos corrientes, que sería 4.5 miliamperes. Experimentalmente nosotros medimos para la corriente 1 2.9 miliamperes y para la corriente 2 menos 1.5 miliamperes y para la corriente 0 4.58 miliamperes. Nuestros resultados sí coincidieron tanto teóricos como experimental. Para nuestros voltajes, el voltaje 1 fue de 0.66 volts, el voltaje 2 fue de 4.5 volts, el voltaje 3 7.05 volts. Esto fue de manera teórica. Y de manera experimental, el voltaje 1 es de 0.66 volts, voltaje 2 es de 4.54 volts y voltaje 3 7.06 volts. Para este caso, nuestro circuito fue alimentado por dos fuentes de voltajes, las cuales son voltaje 1 5.2 volts y la otra es de 11.7 volts. Bueno, ya en conclusión, dado que las resistencias de la fuente son muy pequeñas, el circuito se comporta muy cercano a lo teórico y las resistencias de la fuente no se lograron medir. Eso significa que las resistencias son muy pequeñas.